Hola compañeros, amigos del Evangelio en el hogar. Hoy vamos a tocar un tema que no está dentro de los Evangelios, sí que está dentro del libro del Evangelio según el Espiritismo, pero no está dentro de los Evangelios que sabéis que me gustan razonar y buscar las enseñanzas de Jesús. Pero es muy importante porque aprenderemos un poquitín sobre la desencarnación que tuvo una señora que era reina y cómo se encontró en el mundo espiritual. Podemos pensar, bueno, hasta a mí no me incumbe, pero en cierta parte sí, porque todos, un día u otro, desencarnaremos. Ojalá que sea muy lejos, ¿no? Pero es una cosa, es ley de vida. Por tanto, hemos de volver a nuestra patria espiritual. Aquella es la verdadera patria y no la que estamos aquí. Estamos solamente de paso, como bien sabemos, ¿no? Y nos daremos el ejemplo, veremos el ejemplo de esta señora que era reina, en la cual desencarnó y se encontró pensando encontrar allí toda la gente aplaudiéndola, haciéndole fiestas, sin embargo no fue así. Bueno, os digo por esto porque eh, para que veamos cómo nos tenemos que comportar nosotros y siempre a qué cosas damos prioridades, a las cosas de la vida o las cosas del mundo espiritual. Pensemos que las cosas de la vida son temporales. Estamos aquí, podemos tener mucho dinero, podemos tener muchas propiedades, pero cuando tengamos que partir tendremos que dejarlo todo y nos llevaremos dentro del maletín. ¿Qué es lo que nos llevaremos? Aquello de bien que habremos hecho para nosotros mismos, los nuestros y los demás. Es lo único que cabe dentro de la maleta para que el día que tengamos que partir hacia nuestra morada o hacia nuestra, nuestra ciudad espiritual. Bien, bueno, aclarado un poquitín esto, vamos a iniciar. Sabemos que me encanta Joana. Hoy tocaremos el capítulo Momentos de Salud, capítulo 11, la tragedia del resentimiento. Las pasiones psicosociales, socioemocionales, económicas y de otros orígenes desencadenan variados disturbios en los cuales se sumerge una amplia franja de la sociedad. Como provocan miedo, ansiedad y amargura, desarmonizan el sistema nervioso de los seres humanos y los conducen a neurosis profundas que, al ser casi siempre somatizadas, son responsables de enfermedades alérgicas, digestivas, del metabolismo en general, que dan lugar a la insatisfacción de procesos degenerativos. Los temperamentos frágiles, sometidos a presiones, intentan mecanismos de fuga y caen así en estados fóbicos y depresivos o recurren a la violencia como forma de afirmación y defensa de la personalidad. Muchos residuos psicológicos se instalan en sus campos emocionales y mentales, dando lugar a perturbaciones del comportamiento y a enfermedades diversas que permanecen sin un diagnóstico adecuado. Las personas más sensibles que no consiguen soportar ni superar esos fenómenos de las presiones constrictoras se refugian en resentimientos que las hacen desdichadas y siempre las predisponen a reaccionar arrojando dardos venenosos contra aquellos que se transforman en sus enemigos reales o imaginarios. Algunos se intoxican con los disgustos y fenecen. Otros inconscientemente se convierten en las víctimas del fracaso afectu- afec- afectivos, financieros y sociales. Muchos pierden su autoestima, se desvalorizan y caen en el fuego de la autodestrucción. El resentimiento es responsable de muchas de las tragedias cotidianas. El resentimiento es un tóxico que mata a aquel que lo acarrea, mientras vibra en la emoción
desordena los equipamientos nerviosos más sutiles y produce disritmias, oscilaciones de la presión, disfunciones cardíacas. No te vale la pena dejarte envenenar por el resentimiento. No siempre se manifiesta con expresiones definidas, pues aparece camuflado entre las fijaciones mentales y algunas veces pasa desapercibido. Hay personas resentidas que no se dan cuenta de que lo son. Un autoexamen profundo te ayudará a identificarlo en lo recóndito de tu alma. Luego, si prosigues en su búsqueda mediante el análisis, descubrirás sus raíces, sabrás cuándo se inició y por qué se ha instalado en tu ser, comenzando a perturbarte. Verificarás con sorpresa que eres responsable de haberle concedido guarida y de vitalizarlo, así como de permitir que se consuma. Los individuos que te trataron con crueldad, los familiares allegados y maestros en la infancia durante la vida, no tenían ni tienen noción de lo que hicieron o habrán de hacer. Ni siquiera se dieron cuenta de sus abusos e incoherencias en relación a ti. En su momento, cuando eran niños, sufrieron las mismas agresiones y ahora no hacen otra cosa que reaccionar del modo como otros procedieron con ellos. Tu primer paso será comprenderlos, considerar que carecen de responsabilidad y esclarecimiento, que no los anima mala intención hacia tu persona. Mientras ese recurso llegará, Mediante ese recurso llegarás a comprender su actitud y a y a perdonarlos después. Entonces habrás alcanzado la libertad. Una vez extirpada la causa injusta del resentimiento, despertarás de inmediato en un paisaje de sombras, volverás a descubrir la vida y desaparecerán tus prevenciones para con las personas que no le eran simpáticas o con las que te mantenías a la defensiva. Además, el mal que te hagan solamente te perturbará si lo permites y lo aceptas. En caso contrario, retornará a su origen. Vive pues sin amargura, depúrate. Resentimiento, nunca más. Bueno, vamos a hacer la pequeñita oración. Maestro Jesús, nos volvemos a sentar todos reunidos. A veces también contamos con los espíritus familiares que también se sientan para aprender como nosotros, para que entre todos podamos hacer esta unión fraternal y andar todos ligeros de cara a esta armonía que tú quieres que tengamos todos. De esta manera, Maestro Padre amado, nos reunimos para poder entender un poquitín más sobre el Evangelio y comprender más aquello que tenemos que comportarnos nosotros actualmente. La verdad es que este resentimiento que nos ha enseñado también Joana de Angelis, deberíamos de aprender a depurarlo, saber que son cosas que nada nos hacen de bien para nosotros y deberíamos de estar al tanto siempre con vigilancia para no caer en estos resentimientos muchas veces graves y muchas veces duraderos porque se instalan muchas veces en nosotros y no tenemos el coraje necesario para apartarnos de él. Y con esta razón, ayúdanos, Padre amado, para que podamos ser comprensivos en la enseñanza de hoy y de esta manera poder aplicarnos nosotros mismos con los nuestros para ser personas dichosas y amadas por todos y por ti, Padre amado. Ayúdanos, por favor, en este momento y en los momentos de nuestra vida, cuando a veces hay problemas graves en la familia, y esto sí que es de gravedad. Ayúdanos para que podamos comprometernos, asumir este compromiso que hemos recibido
antes de reencarnar para con los nuestros. Y de esta manera el momento de desencarnar sea glorioso para nosotros y para todos. Gracias, Padre amado, por este Evangelio de hoy que vamos a disfrutar estudiando y analizando. Gracias. Bueno, una realeza terrenal. Dice, quién mejor que yo puede comprender la verdad de estas palabras de nuestro Señor? Dice, un momentito, a ver si me lo hago un poquito más grande. Mi reino no es de este mundo. En la tierra el orgullo me perdió. Así pues, ¿quién mejor que yo comprendería la insignificancia de los reinos del mundo? ¿Qué me he traído de mi realeza terrenal? Nada, absolutamente nada. Y como para que la lección fuese más terrible, ni siquiera la conservé hasta la tumba. Reina fui entre los hombres, como reina creí entrar en el reino de los cielos. Bueno, nos vamos a detener un poquitín aquí porque es súper importante. Muchas veces nos pensamos, ¿no? Los padres de familia, que somos el jefe de la familia, que nos tienen que obedecer. Tanto la señora, los hijos, los abuelos, nos tienen que obedecer porque yo soy el que gano el dinero, yo soy el que mantengo la familia, yo soy la cabeza, como antes se decía, la cabeza de la familia. Bueno, este orgullo deberíamos de bajárnoslo un poquitín porque la verdad es que somos una piña, todos juntos. ¿Qué sería de la familia sin la madre, sin el padre, sin los hijos? A veces no los hay. Pero ¿qué sería, no? Si faltase uno de la pareja, ¿no? Han habido casos, muchos casos, de que nos hacemos mayores, adultos, y uno de los dos se va primero. Y la otra persona, más los hombres, que tenemos más dependencia de las señoras, dependencia no amor, a continuación también nos vamos. Pero lo importante no es si nos vamos antes o después, sino qué es lo que estamos nosotros llevando o llenando este baúl en la cual nos tenemos que llevar o esta maleta en la cual nos tenemos que llevar de viaje cuando nos marchemos. ¿Qué llevamos? El egoísmo, la vanidad, el orgullo, son cosas fáciles. Pensemos un poquitín qué llevamos dentro de la maleta. Llevamos cariño, resignación, paciencia, muy complicado. Tolerancia, muy complicado. ¿Llevamos esto? ¿O llevamos arrogancia, llevamos mando y ordeno y llevamos todo esto que nada nos bueno nos traerá? Vemos que esta realeza, esta señora, al desencarnar, que ya era reina, pero no terminó el reinado aquí en la tierra, se hizo mayor y otro se puso en su lugar. Y ella pensaba que cuando llegaría al mundo espiritual estarían todos, bueno, con ella, haciéndole fiestas, haciéndole, bueno, una gran fiesta para poderla recibir. Sin embargo, no fue así. Lo que somos aquí en la tierra no significa que seamos en el mundo espiritual. No porque seamos reyes en la tierra o seamos gente con mucho dinero, con mucho mando y poder, vamos a encontrarnos en el mundo espiritual igual. No pensemos esto porque nos estamos engañando. Y aquella persona que se piensa que, yo ahora voy a vivir bien y el mundo espiritual, si me encuentro, ya veré qué es lo que pasa, porque si no, si después no existe, no existe el mundo espiritual, será un fracaso para aquellos que han estado rezando, para aquellos pobres de corazón, para los humildes, ¿no? Será un fracaso. Yo, de momento, habré vivido la vida bien. Bueno, yo les pregunto a estas personas, ¿y si al contrario existe el mundo espiritual? Entonces será un fracaso para él, porque solamente habrá vivido para la materia. Si no existe el mundo espiritual, si no existe, bueno, pues los dos desapareceremos, tanto el poderoso como el pobre y el humilde. Los dos desaparecemos que sabemos que esto no es así, porque el espiritismo nos habla siempre
del mundo espiritual y Jesús. Además, estamos leyendo una realeza terrenal donde esta señora se encontró en el mundo espiritual. Por lo tanto, con fe o sin fe, comportémonos bien hoy y ahora, porque el día que nos vayamos, que nos iremos algún día a la ciudad espiritual que todos pertenecemos, en cada cual en su país o en su lugar, de que menos que llevemos la maleta o la mochila llena, ya no digo llena a tope, pero llena de aquel bien que habremos realizado a los demás. Es lo único que nos llevaremos. No nos llevaremos dinero, no nos llevaremos el poder, nos llevaremos sí también las cosas malas, la arrogancia, la crítica, la empatía, todo esto también nos llevaremos. Por lo tanto, miremos de eliminar toda la parte negativa nuestra y miremos también de compensarla, de cambiarla en las cosas buenas y de caridad que habremos hecho y también de paciencia. Yo siempre digo, la paciencia es una gran herramienta que también cabe dentro de esta mochila que llevaremos. La paciencia que habremos tenido con los nuestros, muy importante. No hacerse valer siempre sí o sí a los demás, saber escuchar. Son cosas pequeñitas, pero de mucho valor, de mucho valor. Porque el querer tener siempre la posesión de la verdad es un fracaso para nosotros. Bien, continuaremos que el Evangelio es muy largo, o bueno, leeremos lo que tengamos tiempo. Recordemos que me encanta dejarlo a ser posible en 30, máximo 35 minutos. Reina fui entre los hombres, como reina creí entrar en el reino de los cielos, pero así no le ocurrió. Creo que había terminado aquí. Bueno, qué desilusión, qué humillación, cuando en vez de ser recibida aquí como una soberana, encontré por encima de mí y muy por encima hombres a quienes consideraba inferiores y a los que despreciaba porque no eran de sangre noble. Bueno, nos vamos a detener un poquitín aquí porque podríamos pensar, ¿y nosotros? Algunos somos encargados, yo no, estoy jubilado, pero tampoco no, nunca me ha gustado ser, he tenido cierto tiempo un poder en una empresa, pero no con arrogancia. Pero vigilemos esto. No pisoteemos a los demás para que no suban escalones y nosotros estemos siempre arriba, ¿vale? Todo va a depender de si nos mantenemos arriba, va a depender de nuestra capacidad. Pero pensemos que nosotros nos envejecemos y que la juventud de atrás o la juventud que viene empujándonos para ellos mantenerse en el lugar en el que nosotros estamos. Por tanto, dejémoslos pasar porque ellos también necesitan estar en el lugar que les pertenece. Bien. Seguimos. Lo digo porque aquel que tenga poder, que tenga una empresa y tenga a su disposición, sea un empresario, sea un encargado y tenga trabajadores a su disposición, siempre vigilar. Los trabajadores no son números, son personas. Aunque la empresa a suponer los trate como números, nosotros somos espíritas, conocemos el espiritismo, conocemos el cristianismo y hemos de tratar no como números, no como trabajadores, sino como hermanos. Si alguna vez alguien viene con problemas, que viene que no sabe cómo resolver y viene que no puede trabajar y viene que está enfadado y bien, tengamos paciencia, aunque estemos por encima de él, es nuestro hermano. Por lo tanto, vayamos a mirar qué es lo que le pasa, vayamos a hablar con él y si le podemos ayudar, ayudémoslo. No, ya se arreglará porque es un trabajador y aquí se viene a trabajar y tiene que cumplir con el trabajo. Es una persona y todos tenemos necesidad de ayuda y aquella persona también. O sea, quién sabe si su mujer se ha perdido el trabajo o ha tenido un problema grave en la familia y ahora se encuentra desubicado en el trabajo. ¿Quién sabe las grandes problemáticas que arrastra aquella persona?
seamos sensibles y hablemos con Él. Y si pudiéramos, ayudémoslo, démosle una oportunidad, dos, tres si hace falta. Y si hace falta más, más. Pero no decir, bueno, aquí se viene a trabajar, o por aquí, o ya sabes dónde está la puerta. No, porque Dios, que es misericordioso con nosotros, jamás nos ha dicho esto. Siempre ha tenido la paciencia porque sabe que un día cambiaremos. Vamos a seguir porque el tiempo pasa y no estamos. Entonces comprendí la esterilidad de los honores y de las grandezas que con tanta avidez se buscan en la tierra. Para conquistar un lugar en este reino son necesarias la abnegación. Vamos apuntando. Si alguien tiene un bolígrafo o un lápiz con un papel, vayamos apuntando qué es lo que necesitamos dentro de esta maleta para el día que partamos para el mundo espiritual. La abnegación, la humildad. Uy, qué complicado, ¿no? Son dos cosas complicadas. La caridad en toda su celestial práctica. No simplemente la caridad, yo doy una monedita, yo doy, yo qué sé, una parte de lo que gano. No, no. En toda su celestial práctica. Así como la benevolencia para con todos. Esto sí que es complicadísimo, porque siempre queremos tener la razón, ¿no? A veces pensamos, no, yo pienso, ¿no? Pero ¿por qué me está diciendo mi mujer esto? Por qué me actúa de esta manera? Si yo tengo la razón, si ella sí, sí, si no, si no, si sí, ¿no? Y entramos a veces en discordias o a veces en cosas sutiles que no tienen, no deberían de continuar, ¿no? Sin embargo, como falta de constancia en esa humildad, en este comportarnos, a veces entramos en discordias tontas que no tienen más allá que, bueno, pues una cosa que deberíamos de cortar cuando nos damos cuenta, sin embargo, a veces se alarga. Bueno, continuamos. No se os pregunta quién habéis sido, a qué categoría pertenecéis, sino el bien que habéis hecho, las lágrimas que habéis enjugado. Bueno, antes os dije, apuntad la abnegación, la humildad, la caridad, en toda su celestial práctica. Bien, no se nos va a preguntar, apuntad ahora también, sino a qué categoría pertenecíamos, si éramos militares, si éramos religiosos, si éramos espíritas, tampoco se nos preguntará, ¿no? Pensamos es que los espíritas sabemos o sabemos más porque del mundo espiritual, de Dios, de muchas cosas, ¿no? Pues no se nos preguntará, porque lo que vale no es lo que hemos sido, sino qué hemos hecho con lo que nosotros sabemos, sino a qué categoría pertenecisteis. No, no se os preguntará qué habéis sido, a qué categoría pertenecisteis, sino el bien que habéis hecho. Esto es lo que nos llevaremos dentro de la mochila, las lágrimas que habéis enjugado. Esto es lo que nos llevaremos. Lo demás, la arrogancia, el poder, la ambición, todo esto queda aquí. Y hay cosas que por desgracia también nos llevamos, como el orgullo, la vanidad y tantas cosas más que están encerradas dentro de este pack. Son cosas que deberíamos de vigilarnos para no llevarnos estas cosas y superarnos todos los días un poquitín más. Recordemos que estamos aquí temporalmente. Nuestra vida no es la de aquí, es la del mundo espiritual. Nosotros residimos allí. Aquí estamos solamente, como hemos dicho, en la temporada. O sea que cuando nos vayamos, miramos qué es aquello que llevamos dentro de la maleta. Continuamos. Oh Jesús, tú lo has dicho, tu reino no es de este mundo, porque es preciso sufrir para llegar al cielo, y los escalones del trono no nos aproximan a él. Solo los senderos más penosos de la vida conducen al reino de Jesús. Buscad, pues, el camino del cielo a través de las zarzas y los espinos, y no entre las flores.
Bueno, podemos preguntar, ¿por qué este espíritu nos dice que, volveremos a leer, tu reino no es de este mundo, porque es preciso sufrir para llegar al cielo? Bueno, esto deberíamos de poner entre comillas. Es verdad que cuando estamos cortando, recortando, cortando no porque es casi imposible, recortando el orgullo, la vanidad, el egoísmo, todo estos que nos hacen tanto daño, nos llevan a un sufrimiento, porque es muy fácil y muy agradable responder cuando estamos agresivos o cuando estamos irritados. Es muy fácil responder y, claro, pero el callarnos nos hace sufrir. ¿Ven? Porque es preciso sufrir para llegar al cielo y los escalones del trono no nos aproximan a él. O sea, el poder, las virtudes que habremos conquistado aquí en la tierra, todas físicas y materiales, no nos llevan a este cielo espiritual que Jesús nos habla, o a este cielo que Jesús nos habla. Son los senderos más penosos de la vida conducen al reino de Jesús. Bueno, aquí este espíritu nos habla porque la verdad es que para superarnos todos los días hemos de lucharnos, vencernos, callar muchas veces, aguantar muchas veces, dejar que, o saber escuchar también a la otra persona, dejar que se termine, ¿no? de hablar, que muchas veces cortamos antes de la que la otra persona termine. Son cosas que duelen y traen este sufrimiento que no estamos acostumbrados. Dice, buscad pues el camino del cielo a través de las zarzas y los espinos y no entre las flores. Si hacemos, si buscamos estas líneas y las ponemos en práctica, nosotros mismos nos deberíamos de azotar la espalda o de castigarnos para encontrar o para llegar, perdón, en este reino celestial, pero no es así. Cuando este espíritu nos habla desde su grandeza que él se encontraba como reina y ella se pensaba que sería recibida como tal en el mundo espiritual. Por tanto, nos habla que no tengamos la pretensión de querer, de querer llegar allí como, como podamos ser recibidos aquí en la tierra, ¿no? Hay militares que al desencarnar hacen una gran fiesta con muchos militares, con tropas, con música, con bueno, como si fuese, como si ya hubiese alguien muy importantísimo que en el reino de los cielos lo van a recibir, no de esta manera, sino más. No, no es así. ¿Vale? Alguien, un artista muy importante, ¿no? Muy famoso, que aquí le pueden hacer muchas fiestas, sin embargo, en el mundo espiritual será una persona como tantas otras que puedan haber. Y sí, miremos estos detalles porque son de suma importancia para nosotros. Pero pensemos que este espíritu, viendo cómo él se encontró, habría preferido más vivir la vida con humildad, con resignación y con esta caridad que tanto nos habla Jesús antes de las grandiosidades que ya vivió. Estas serían las zarzas y los espinos y no entre las flores, como bien nos dice, ¿no? Pero también se puede llegar al reino celestial sin estos sufrimientos. Nos podemos entregar al prójimo sin sufrimientos, con el amor. Con el amor podemos encontrar la felicidad, pero si no sabemos amar, entonces tenemos que luchar para mejorarnos y para conquistarlo. Y esto significa el esfuerzo que nos dice esta reina. Seguimos. Ya queda muy poquito, pero bueno. Los hombres van detrás de los bienes terrenales como si debieran conservarlos para siempre. Con todo, aquí ya no hay ilusiones. Pronto reciben que sólo se aferraron a una sombra y que despreciaron los únicos bienes auténticos y duraderos, los únicos que les sirven en la morada celestial, los únicos que pueden franquearle las puertas del cielo.
Tened piedad de los que no se ganaron el reino de los cielos. Aidadlos con vuestras plegarias, porque la oración aproxima al hombre al Altísimo. La oración es el vínculo que une el cielo con la tierra. No lo olvidéis, una reina de Francia. Bien, 1863. Bueno, lo dejaremos aquí, que estamos dentro del tiempo y son cosas, detalles. Por esto quise yo recordar este Evangelio para que eh, recordemos que estamos aquí de paso y que es necesario hacer las cosas como nos enseña Jesús, con humildad, con resignación. Y si hay que agachar la cabeza 10 veces, agachémosla para mantener la, la paciencia, para mantener esta concordia con los nuestros. Recordemos, no olvidemos el evangelio en el hogar, que es el alimento de toda la familia, incluyendo los espíritus que conviven con nosotros. Bien, bueno, lo dejamos aquí. Es más largo, pero si queréis podéis terminarlo de leerlo, pero hemos leído lo más importante. Para la semana que viene leeremos el Evangelio. Hay muchas moradas en casa de mi Padre. Es también fantástico, me gusta mucho. Bueno, supongo que a vosotros también. Ya veis que estoy un enamorado del Evangelio de Jesús porque es fantástico. Bueno, lo dejamos aquí para no alargarlo. Sabéis que me gusta estar en el tiempo límite y os pediría, como siempre, que hagáis vosotros la oración de cierre. ¿Vale? Venga, pues, para vosotros, la semana pasada dije el micro, pero no tenéis micro. La oración y ya percibiré yo del pensamiento vuestra oración, cuando queráis. Muchas gracias, amigos. Lo dejamos aquí hasta la semana que viene, que espero que estemos todos aquí con mucha ilusión, con muchas ganas de aprender para practicar. Recordemos, no para saber todos los evangelios y ser los que más sabemos, no, para saber cómo y de qué manera tenemos que practicar. ¿Ven? Venga, el agua fluidificada, que no falte. Venga, pues, lo dejamos aquí hasta la semana que viene, si así Dios lo permite.